Vamos a meditar acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, todavía con la ayuda de Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la cuestión 46, que trata acerca de la pasión de Cristo. Fue necesario que Cristo padeciese por la liberación del género humano. Santo Tomás se refiere siempre a esta liberación, que significa hacer libre a la persona y a la humanidad de la esclavitud del pecado. El pecado produce un sometimiento a la naturaleza caída y al demonio. Las personas no pueden desplegar su energía personal, es decir, obrar según su naturaleza, según todos los dones atribuidos por Dios a la naturaleza humana. El pecado es una corrupción de la naturaleza humana. El pecado original y el pecado personal lo son. Cristo restaura la naturaleza humana y en esto le devuelve la energía, la hace capaz de alcanzar el bien y por eso la hace libre. La libertad se ejercita principalmente respecto de las operaciones buenas que están en poder del hombre. Cuando el hombre no puede realizar estas operaciones a causa de su corrupción, su libertad queda disminuida. La libertad respecto de las operaciones malas es tal solo en un sentido restringido, en un sentido disminuido. La libertad no es principalmente capacidad de optar entre lo bueno y lo malo, entre la operación buena y la operación mala, sino capacidad de optar entre las operaciones buenas. Cuanto más perfecta es una persona, tanto más libertad tiene, porque puede realizar muchas operaciones diferentes que conducen cada una al mismo fin. No está limitada a un solo tipo de operación. Por eso, la pasión de Cristo nos libera, significa que nos hace libres, significa que quitando el pecado y restaurando la naturaleza a su condición original, pensada por Dios en la creación, el hombre singularmente considerado y también la naturaleza humana considerada en su comunidad, se hacen capaces de realizar las operaciones que conducen al fin de la beatitud. Dice Santo Tomás en este artículo de la cuestión 46, no fue necesario que Cristo padeciese con necesidad de coacción ni por parte de Dios, que decretó que Cristo padeciese, ni por parte del propio Cristo, que padeció voluntariamente. Sin embargo, fue necesario por razón del fin. Es decir, la pasión de Cristo es un acto libre de Cristo que nos libera a nosotros, es decir, nos hace libres. El acto libre de Cristo es principalmente un acto de amor, es un acto de caridad, como enseña el mismo Santo Tomás muchas veces, y por eso Cristo se entregó voluntariamente a la pasión, como subrayan los textos de las Sagradas Escrituras. No fue coaccionado ni por el Padre. El Padre no obligó a la persona del Hijo a la pasión, sino que el Padre y el Hijo la quisieron libremente y el Hijo en su humanidad fue inspirado por el Espíritu Santo, que también la quería. Es la voluntad divina la que llevó a Cristo a la pasión, más aún la que preparó la historia de la humanidad en orden a la pasión y a la resurrección de Cristo, por las cuales nos vienen bienes superiores a los que hubiese recibido la naturaleza humana por el solo cumplimiento del orden natural, por la sola perfección de la naturaleza. Fue necesario entonces, como un medio para alcanzar al fin, como el medio más conveniente para alcanzar el fin.
de la beatitud. Desde el fin se entiende mejor el sentido de la pasión. Y por eso la Iglesia en su liturgia nos hace contemplar el misterio pascual, en el cual se celebra la pasión de Cristo en vista de la resurrección, y no separada de la resurrección. La misma liturgia eucarística es una celebración de la pasión de Cristo, de la resurrección y de la ascensión, porque contemplamos todo desde el misterio definitivo de la beatitud que ya está alcanzada en la naturaleza humana de Cristo, en la Virgen María, en los beatos, en los ángeles. Desde allí se explica la pasión, desde el fin. El fin es la causa de las causas, causa causarum, es la causa principal. Todo se contempla desde el fin, y especialmente desde el fin sobrenatural, que es el fin último definitivo. Fue necesario entonces la pasión de Cristo por razón del fin. Este puede entenderse de tres maneras. Primera, por parte de nosotros, que fuimos liberados por su pasión. Según el pasaje de Juan 3, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Segunda, por parte de Cristo mismo, que por la humillación de la pasión mereció la gloria de la exaltación. Y esto corresponde a lo que se dice en Lucas 24. Fue preciso que Cristo padeciese esto y entrase así en su gloria. Tercera, por parte de Dios, cuya decisión sobre la pasión de Cristo fue profetizada en la Escritura y prefigurada en las observancias del Antiguo Testamento. Y esto es lo que se dice en Lucas 22. El Hijo del Hombre se va, según está decretado. Y en Lucas 24, esto es lo que yo os dije estando todavía con vosotros, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí, y que estaba escrito que convenía que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. No se puede explicar racionalmente la pasión de Cristo, como tampoco su resurrección, porque superan la razón. Son un misterio sobrenatural que conduce a otro misterio sobrenatural, que es el de la beatitud, el fin último, sobrenatural. Los misterios están conectados. Hay una analogía de la fe, que es justamente la conexión entre los misterios. Pero por esta analogía, los misterios no dejan de ser tales, son superiores a nuestra razón. Lo son porque todos los misterios surgen y conducen al misterio absoluto de Dios, que supera infinitamente nuestra razón y cualquier razón creada. Por esto, nosotros no accedemos principalmente al misterio de la pasión y de la resurrección y a todos los misterios revelados por nuestra inteligencia que se ejercita según las operaciones naturales, sino que accedemos principalmente por la contemplación sobrenatural, por la unión con los misterios mismos. Unión con los misterios que se realiza de manera personal, es decir, que abarca la inteligencia en una dimensión sobrenatural y que por tanto abarca también las otras potencias, la voluntad, abarca la afectividad, la imaginación, las potencias sensitivas en unión con la inteligencia, pero en una unión que es sobrenatural. Por eso la contemplación de los misterios divinos abarca toda la persona y abarca toda la vida y no se puede realizar solo
de manera racional, de manera intelectual, según la operación natural de la inteligencia. La inteligencia funciona en el orden sobrenatural abarcando toda la persona, abarcando muy especialmente la voluntad o el afecto espiritual que aman y amando hace conocer, ayudada y dispuesta por la afectividad sensible. Por eso entendemos los misterios en el sentido de que nos disponemos para captarlos solamente cuando tenemos la disposición de vida necesaria, cuando tenemos nuestro afecto espiritual fortificado por el amor sobrenatural, por la caridad. No entendemos los misterios como tales, sino que entendemos lo que nos hace entrar en los misterios, es decir, entendemos las formulaciones de la revelación que nos hacen entrar en los misterios. Este entendimiento es el don de entendimiento del Espíritu Santo, que se acompaña al don de sabiduría que nos une experimentalmente con la realidad divina. Nos une experimentalmente con la realidad divina, especialmente a través de la pasión que prepara la resurrección. Toda nuestra vida es una participación a la pasión de Cristo, es una unión con la pasión de Cristo. Sufrimos con Cristo para gozar también con Él. Sufrimos en toda nuestra vida, en todas las dimensiones de nuestra persona, para participar de la gloria de su resurrección. El amor de Cristo en su pasión hace que nosotros no tengamos que sufrir todo lo que sufrió Cristo, porque el dolor de Cristo fue el máximo de todos los dolores. Y es parte de su amor que en nosotros se anticipe también la resurrección y que no tengamos que sufrir tanto como Él, porque Él sufrió por nosotros. Para eso vino al mundo. No para que nosotros suframos, sino para que gocemos a causa de sus sufrimientos, en lo cual se manifiesta también su divinidad, porque solamente Dios puede tener un amor tan grande como dice Él. Nadie tiene un amor tan grande como aquel que da la vida por sus amigos. Santo Tomás explica muy vivamente por qué el dolor de Cristo fue el mayor de todos los dolores en el artículo 6 de esta cuestión 46. Como antes se ha expuesto, al hablar de los defectos que Cristo asumió, cuando padeció, se dio en él el verdadero dolor, lo mismo sensible, causado por algo perjudicial corpóreo, que interior, proveniente de la aprehensión de algo nocivo, y que se llama tristeza. Ambos dolores fueron en Cristo los mayores entre los dolores de la vida presente. Y esto sucedió por 4 motivos. Primero, por las propias causas del dolor. Pues la causa del dolor sensible fue la lesión corporal.
Esta llegó a la servidad tanto por la universalidad del sufrimiento, de la que ya se ha hablado, cuanto por el género del sufrimiento. Porque la muerte de los crucificados es acerbísima, ya que son clavados en puntos saturados de nervios y sumamente sensibles, esto es, en las manos y en los pies. Y el mismo peso del cuerpo, de su cuerpo colgado, aumenta continuamente el dolor. Y junto con esto está la larga duración del dolor, porque no mueren inmediatamente, como sucede como los que son muertos a espada. Causa del dolor interior fue, en primer lugar, el cúmulo de todos los pecados del género humano, por los que satisfacía padeciendo, por lo cual se los atribuye a sí mismo diciendo con el Salmo 21, las palabras de mis delitos. En segundo lugar, de manera especial, la ruina de los judíos y de otros que delinquieron ante su muerte, y principalmente de sus discípulos, que fueron víctimas del escándalo en la pasión de Cristo. Finalmente, también la pérdida de la vida corporal, que es naturalmente horrible para la naturaleza humana. Estas son causas del dolor de Cristo considerado en sí mismo. El dolor es una pasión que surge de un conocimiento, del conocimiento sensitivo de la lesión corporal, o del conocimiento interior imaginativo de un mal, o racional, de un conocimiento de un mal futuro. Nuestro Señor Jesucristo sufrió universalmente los dolores en la pasión, dolores corporales, y sufrió los dolores interiores, principalmente causados por el pecado, sobre todo el pecado de los judíos, que eran su pueblo, el dolor del pecado de Judas, que lo traicionó, como lo traicionaron tantos otros de su pueblo. Y como lo iban a traicionar tantos otros en la historia de la humanidad. No solo entre los judíos, sino también entre los cristianos. Porque nuestro Señor Jesucristo sufría también la pasión, la traición de Pedro, que era en cierto modo el más cercano a él. Aunque Juan era el discípulo amado, Pedro era el que hacía las veces de Cristo como cabeza, y estaba destinado a esto por su elección, y él lo traicionó. Por eso nuestro Señor sufría todos estos dolores interiores, al mismo tiempo que sufría los dolores exteriores. Y sufría verdaderamente por la muerte, porque era verdadero hombre. Para esto más aún se hizo hombre, para expresar el amor divino, el amor infinito de Dios de manera humana, por medio de su pasión, que es un fruto de su amor. Él padeció por amor a todos nosotros, más aún a toda la humanidad, incluso a los que eran sus enemigos y a los que no recibieron su amor y no lo quisieron. Él padeció por todos los hombres, y él padeció por muchos, por todos los hombres, porque la pasión de Cristo es para todos. Como se dice
en el Evangelio según San Mateo, reportando las palabras del Cristo en la última cena. Pero también padeció por muchos, en el sentido de que son muchos los que reciben los frutos de su pasión personalmente, los asimilan, los quieren, recibiendo el amor de Cristo y restituyendo amor por amor. Ahora, el dolor de Cristo también fue el máximo, dice Santo Tomás, considerando la naturaleza humana de Cristo, que era perfecta. Él era hombre perfecto, y por eso su capacidad intelectual y su capacidad de operación sensitiva y afectiva y sus pasiones eran superiores a las nuestras, eran más perfectas. Realizaba toda la perfección de la humanidad. Por eso continúa el texto. Segundo, por la capacidad de la percepción del paciente, porque Cristo estaba óptimamente complexionado en cuanto al cuerpo, ya que éste fue formado milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Así como las demás cosas hechas milagrosamente son más perfectas que las otras, como comenta el Crisóstomo a propósito del vino en que Cristo convirtió el agua en las bodas. El vino del milagro era mejor que el vino común, como se dieron cuenta los comensales de la boda de Caná. Y el cuerpo de Cristo era el mejor cuerpo humano porque estaba formado por el Espíritu Santo en la Virgen María, que estaba llena de gracia y que no tenía pecado original y por tanto no estaba sujeto a la corrupción, incluso corporal, que produce el pecado original. Por eso era el cuerpo más perfecto, tenía mayor sensibilidad, es decir, capacidad de conocimiento sensitivo, por lo cual tenía también mayor capacidad de percibir la lesión corporal, y además su imaginación era perfecta, no deliraba fantásticamente como suele suceder entre los hombres, y por eso captaba la realidad sensible como es, más perfectamente que nosotros. Por eso con su imaginación de alguna manera percibía el significado de la traición y de los pecados humanos desde el punto de vista concreto, porque la imaginación no es capacidad intelectual, pero puede percibir de alguna manera el desorden como fealdad, como desarmonía externa, y esto en unión con la inteligencia, que en Cristo evidentemente era perfectísima, porque tenía la ciencia infusa y porque su ciencia experimental, es decir, su capacidad intelectual, que procede a partir del conocimiento sensitivo, era perfectísima, justamente porque su cuerpo era perfecto y sus potencias sensitivas eran perfectas. Por eso Cristo sufría más que nosotros. Nadie puede sufrir como Cristo. Por eso continúa diciendo Santo Tomás: por esto en él fue exquisito el sentido del tacto, de cuya percepción se sigue el dolor. También su alma, conforme a sus facultades interiores, percibió eficacísimamente todas las causas de la tristeza. Por eso nuestro Señor dijo: mi alma está triste hasta la muerte.
Santo Tomás agrega otras dos razones por las cuales el dolor de Cristo fue máximo. Tercero, por la pureza del dolor. Porque en los demás pacientes se mitiga la tristeza interior e incluso el dolor exterior, con alguna consideración de la mente, en virtud de cierta derivación o redundancia de las fuerzas superiores en las inferiores. Esto no aconteció en la pasión de Cristo porque permitió a cada una de sus potencias realizar lo que le es propio, como dice el Damasceno. Es decir, Cristo asumió voluntariamente la pasión, por eso no permitió que su visión beatífica redundase sobre las potencias inferiores, es decir, sobre su razón inferior, sobre su imaginación, sobre las otras potencias que con su conocimiento son causa de actos afectivos. A través del conocimiento se puede mitigar el dolor. En Cristo esto no sucedió porque Él quiso sufrir, Él quiso asumir la pasión, y Santo Tomás da una última razón. Cuarto, porque Cristo tomó aquella pasión y aquellos sufrimientos voluntariamente con el fin de liberar del pecado a los hombres. Y por este motivo asumió tanta cantidad de dolor cuanta fuese proporcionada a la grandeza del fruto que de ahí había de seguirse. Es decir, Él redimió a través del dolor toda la humanidad, que significa que sufrió en proporción a todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia de la humanidad. Es decir, sufrió lo que había que sufrir por todos los pecados de los más grandes pecadores. No solo cada uno considerado singularmente, sino todos juntos. Y además todos los pecados de toda la humanidad, grandes y pequeños. ¿Cómo participamos nosotros de la pasión de Cristo? No podemos padecer tanto como Cristo porque no tenemos su perfección. Él padeció porque Él es perfecto para que nosotros no padeciésemos. Sobre todo para que no padeciésemos la pasión definitiva, que es la privación de la visión de Dios, la frustración de la naturaleza humana, el infierno. Cristo nos abrió las puertas del cielo con su pasión. Sin embargo, nosotros debemos padecer con Cristo. Debemos padecer con Cristo porque nosotros somos pecadores y en este sentido padecemos de una manera diferente de Cristo. Porque Cristo padeció sin ser pecador, sin tener culpa. Padeció por nuestra culpa. Pero nosotros tenemos culpa. Hemos ya sido liberados de la culpa original. No tenemos el pecado original. Pero tenemos las consecuencias del pecado original. Y también tenemos culpas personales.
de las cuales nos vamos liberando justamente en la medida en que participamos de la pasión de Cristo. En la medida en que nos unimos a la pasión de Cristo, recibimos el fruto de la pasión de Cristo, que es la liberación de los pecados. Y en la medida en que nos unimos más perfectamente a la pasión de Cristo, nuestra operación de amor se hace más eficaz universalmente. Es decir, nos unimos a la pasión de Cristo y no solo padecemos por nuestros pecados, sino también por los pecados de los demás. Y tanto más cuanto nos unimos a la pasión de Él. Por supuesto, nunca personalmente llegaremos a unirnos de manera tan universal a la pasión de Cristo que nuestra vida pueda alcanzar fructuosamente toda la humanidad. Esto es privilegio solamente de la Santísima Virgen María, que se unió a la pasión de Cristo de manera universal. Y por eso se la llama corredentora, porque la Virgen María no tiene pecado original, y la Virgen María tiene plenitud de gracia como persona humana. Por eso la misión de la Virgen María es universal, como la de Cristo. Y por eso es madre de toda la Iglesia, lo cual significa ser madre de todos los hombres. Nosotros nos unimos de manera particular a la pasión de Cristo según nuestra vocación, o sea, según la medida del don de Cristo, como dice San Pablo, que es propia de cada uno. No es medida solamente en el sentido de cantidad, sino en el modo propio de participar. La medida es siempre un modo. El modo propio de cada uno de participar de la pasión de Cristo. Nos unimos a la pasión abriéndonos a una dimensión cada vez más universal. Es decir, cuanto más nuestra vida se hace perfecta por la pasión, como se hizo perfecta la vida de Cristo por la pasión, así también nuestra vida da fruto perfectamente por la unión a la pasión de Cristo. Pero así como Cristo en su pasión no pierde la visión beatífica, sino que justamente padece a causa de su visión beatífica, porque esa visión beatífica es la causa final de la pasión, es la que da la energía a la pasión. Así también nosotros, a medida que nos unimos cada vez más universalmente a la pasión de Cristo, accedemos cada vez más profundamente al gozo de Cristo. El gozo en el alma, que anticipa la resurrección plena espiritual y que es ya resurrección espiritual, y el gozo en el cuerpo, que participa del gozo del alma, lo cual no puede darse sino de manera pasajera, de manera fugaz en este mundo. Preparando la resurrección. Porque la última unión nuestra con la pasión de Cristo es nuestra muerte. Cristo no solo padeció, sino que murió. Y por eso también nosotros padecemos con Cristo, para morir con Él
y resucitar con Él. Por eso padecemos como fruto del amor, de la caridad que Dios infunde en nuestros corazones, justamente por la pasión de Cristo, para morir en plenitud de caridad y resucitar por esa misma caridad, es decir, por la unión perfecta con Cristo. La caridad produce unión, es unión. La caridad produce unión con Cristo, en Cristo, porque es siempre la caridad de Cristo, infundida en Él por el Espíritu Santo. Caridad que une con el Padre. Cristo padeció por nosotros por el amor que infundía en Él el Espíritu Santo enviado por el Padre. Y junto con el Padre, por el Hijo, a su humanidad y a nuestra humanidad. Y por ese acto de amor, Él amaba al Padre. Por eso el centro de la pasión es el amor, que nos une con Cristo y en Cristo con Dios. Por eso decía San Pablo que la muerte es una ganancia, porque ese amor conduce a la muerte perfecta que nos une con Dios y prepara nuestra resurrección. La muerte de Cristo no es como la muerte de los hombres, que no son personas divinas. La muerte de Cristo es la muerte de la persona divina. Por eso la muerte de Cristo no destruye la persona. Nuestra muerte destruye la persona. Pero cuando nos unimos por el amor a la persona de Cristo, nuestra muerte contiene en sí el germen de la reconstrucción de la persona, es decir, de la resurrección. Por eso los santos enseñan a unirse profundamente a la pasión de Cristo, pero no por amor del sufrimiento en sí, sino por amor de aquello que causa la pasión, es decir, por amor del gozo de la visión beatífica de Dios. Y por eso, cuando nos unimos a la pasión de Cristo, no amamos el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino que amamos al Padre, amamos al Hijo en el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Y por eso sufrimos como Dios nos da sufrir y gozamos como Dios nos da gozar. Cada uno en su manera personal, preparando la vida eterna, la vida definitiva, que es siempre la vida del gozo de Dios. La pasión de Cristo viene de la vida eterna y conduce a la vida eterna. Viene de la visión beatífica y conduce a la visión beatífica. Es fruto de la visión beatífica que el mismo Cristo mantenía durante su pasión.